¿cómo están? Y bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Elin Bartolomé Guzmán, soy estudiante de la carrera de Criminología en la Universidad Univer Milenio de primer semestre, y este podcast va a tratar más o menos lo general de lo que podemos ver en la carrera. Creo que lo primordial para empezar sería definir qué es exactamente la criminología. Vamos a mentir. Mucha gente piensa que criminología es simplemente ir a levantar muertitos o cosas así, cosa que pues no es cierta realmente. La criminología se basa más en el estudio de la mente del criminal. ¿A qué nos referimos? Nos referimos más a su conducta, porque recordemos que existen diferentes tipos de conductas. Tenemos la conducta social, la conducta antisocial, la conducta parasocial y la conducta antisocial. Hablamos más o menos en qué se caracteriza cada una de estas. La social se caracteriza por estar de acuerdo con las normas que hay en la sociedad. La social se refiere más como a esas personas que tienden a aislarse, a ser solitarias. La parasocial no está de acuerdo con las normas de la sociedad, tampoco la sigue, pero tampoco la rompe. Es muy distinta por el hecho de que ésta necesita de la sociedad para poder subsistir. ¿Qué me refiero con esto? Se caracteriza por ser pequeños grupos o minorías de alguna subcultura. Pero ya si hablamos más específicamente de nuestra área de estudio, entonces nosotros nos centraríamos más en lo que viene siendo la conducta criminal. ¿Qué viene siendo la conducta criminal aquí? Viene siendo la conducta antisocial. ¿Y cuáles son las características de esta? No está de acuerdo con las reglas de la sociedad, infringe las normas y más aparte causa daños a terceros, llegando tanto así a llegar a privar a una persona de la vida. ¿Podemos definir que una conducta es antisocial o puede llegar a ser una conducta criminal? Pues muy fácil, factores endógenos y exógenos en este caso. Con factores endógenos nosotros nos referimos a todo lo que está dentro de la mente, el alma, como por ejemplo enfermedades mentales, un tipo de malformación que pueda tener la persona que le haga tener ese tipo de conductas. Un dato curioso es que en la antigüedad, cuando no podían explicar una conducta, la denominaban como si la persona estuviera poseída, pues su conducta en esos tiempos era inexplicable. Y así fue como surgió la demonología, que enfocaba básicamente en la clasificación de los demonios. Y durante este tiempo surgieron demasiadas clasificaciones de los demonios, porque habían demasiadas enfermedades mentales que para la época no sabían cómo curarlas. Entonces para ellos era más fácil. Lo que no tenía explicación por el hombre lo puede explicar la demonología. Así de sencillo. Y por el lado biológico tenemos lo que es la antropología criminal, que la primera persona que realizó una primera clasificación de la antropología fue César Lombroso, nuestro padre de la criminología. César Lombroso llegó a hacer varias clasificaciones hasta que llegó a una que realmente lo llevó a convencer. Y en esta clasificación albergaba ciertas características físicas que una persona podía tener, podían hacer más propensa a cometer actitudes antisociales o a ser parte de un delito. Bueno, y eso es más o menos por el lado de lo que vienen siendo los factores endógenos que se creían en ese tiempo. Que bueno, realmente ahorita en la actualidad pues ya no son muy usados. O sea, si alguien usara la clasificación de César Lombroso, lo podrían tachar de una persona racista. Entonces, esto durante el tiempo se fue descartando y se fue incluyendo más lo que fueron los factores, ahora más por el lado psicológico, que más que nada, que más por el antropológico. Pues realmente la clasificación de César Lombroso o cualquier otra clasificación pues no es 100% factible, así que pues no nos podemos basar 100% en eso, y por eso con los años se fue descartando. Y por otro lado tenemos los factores exógenos. Con esto nos referimos a lo que está fuera de nosotros, lo que nos rodea, nuestro ambiente. Y esto puede ser, no sé, ciertas actitudes que tienen algunos de nuestros círculos sociales, como amigos, familia, escuela, e incluso influye bastante lo que es nuestra posición económica, ya que algunos autores afirman que
Que la posición social de la persona influía bastante. Por ejemplo, tenemos que si una persona era de escasos recursos iba a buscar delinquir más, dependiendo igual de su moral. Y aquí entran ya entonces dos cuestiones, la moral, la forma de la educación y qué tan desesperada está la persona para realmente poder hacerlo. Y de ahí se dividen otras clasificaciones, como por ejemplo tenemos al delincuente ocasional, el cual no delinque por gusto, sino delinque más que nada por necesidad. O por el otro lado, tenemos otros autores que indican que una persona puede llegar a delinquir por su falta de conocimiento. Sí, así es. Una persona puede delinquir por ignorancia. Bueno, eso es lo que creían algunos de los pensadores más antiguos. Hay autores que nos mencionan que una persona puede llegar a cometer actos delictivos o delinquir por la presión social del grupo en el que se encuentra. Porque pues si no lo hace, es excluida y pues se llega a sentir mal. Entonces ahí está otro factor. Puedes delinquir por un factor social, por aceptación social más que nada. Otro de los factores que se puede ver es el entorno. Y uno dirá, el entorno pues, que realmente puede influir en mí, ¿no? Y la verdad es que puede influir mucho. Si una persona vive en un lugar donde hay altos índices de violencia o de criminalidad, la persona con el tiempo puede llegar a normalizar ciertas acciones o verlas de una manera no tan grave. No puede ser parte de su día a día. Y eso con el tiempo puede hacer que lo vaya normalizando y vaya cayendo en ese tipo de actitudes. Mientras que si una persona vive donde el índice de criminalidad es más bajo o casi nulo, pues no va a haber normalizadas ese tipo de acciones y es menos probable que pueda llegar a cometer una acción como esta. Otro de los factores que también influyen mucho en la forma en la que nos podemos comportar es la familia. Bueno, es que la familia es uno de nuestros primeros núcleos sociales. De ahí aprendemos costumbres, tradiciones, hábitos que tiene nuestra familia. Por ejemplo, si mi familia siempre me ha querido, me ha apoyado, me ha demostrado su cariño de una forma sana, lo más probable es que yo crezca con una actitud saludable y no busque cosas que no necesito en otras personas. Por el contrario, si yo vivo en una familia donde siempre hay gritos, golpes, faltas de respeto y me están diciendo de cosas, puede que yo no sea la persona más saludable posible. ¿Y con qué me refiero a no ser la persona más sana posible? Bueno, pues dependiendo de cómo sea tu carácter, de cómo seas tú tan resiliente o cómo sean tus mecanismos de defensa, vas a reaccionar de distintas maneras. Podrían ser dos ejemplos de más o menos cómo influye tu entorno familiar. Bueno, ese es solo uno de los factores que pueden influir. Eso, nuestro trabajo como criminólogos es poder identificar estas actitudes a tiempo, en el mejor de los casos. Y uno dirá, ¿para qué? Ayuda para poder ver de qué manera podemos empezar a prevenir el delito desde las edades más pequeñas. Desde cómo son los tratos en casa, cómo nos llevamos con los papás, cómo nos llevamos con nuestros amiguitos de la escuela. Hoy en día la criminología busca es la prevención, no reprimir. Reprimir sería más contraproducente, reprimir para nosotros podría ser más contraproducente que realmente algo bueno. Bueno, entonces básicamente recapitulando un poquito, lo que nosotros buscamos es reconocer por qué realizó ese crimen y por qué exactamente ese crimen. Por ejemplo, puede que la persona pueda tener un modus operandi, como lo era el caso de la mataviejitas, porque pues como el nombre lo dice, solo mataban viejitas de cierta edad. Entonces ahí tendríamos que ver por qué era esa conducta de las personas adultas mayores. ¿Y por qué tenemos que identificar exactamente esa conducta? Básicamente porque nosotros tenemos que ayudar a un cuerpo jurídico a poder tomar la mejor decisión posible para poder dictarle una sentencia justa. Y aquí entra otro tema, aquí entra lo que es la proporcionalidad de la pena. Tiene que castigar en base a una tipicidad. ¿Y cómo vemos la tipicidad? Pues la tipicidad viene especificada en el Código Penal. Y en el Código Penal aparecen las conductas ya registradas y cuánto tiempo se le tiene que dar de sentencia a cada persona. Bueno, y eso dependiendo también de otra cosa. Tenemos que ver también si hay agravantes. ¿Qué vendría siendo un agravante? Un agravante vendría siendo si
una persona empieza a golpear a otra y en eso saca un arma blanca, pongamos que un cuchillo. Eso ya sería un agravante, porque ya hizo una herida punzocortante en la persona y puede causarle una hemorragia. Ya dependiendo si hay excluyentes, extenuantes, agravantes y ya se haya determinado la tipicidad, se tiene que dar una sentencia justa. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que ser totalmente neutral al momento de dictaminar la sentencia. Hay que considerar si la persona tiene un trastorno mental, en otro caso puede que haya sido por defensa propia, todo eso poder darle una sentencia justa en el mejor de los casos. O por el contrario, si la persona realmente sufre de un trastorno mental y realmente no se encuentra en la de sus facultades mentales, lo que se tendría que hacer es darle un tratamiento, un seguimiento a esta persona para que pueda seguirse tratando y si es posible con el tiempo poder reincorporarla a la sociedad. Asimismo, con una persona que ya delinquió y se encontró culpable, lo que se busca es que las penitenciarias sean un centro de poder reformar de alguna manera al delincuente, que pueda poder escarmentar sobre sus acciones y en el mejor de los casos se pueda volver a reincorporar a la sociedad como una persona normal y poder hacer su vida cotidianamente. Bueno, por el momento esto ha sido todo. Estas han sido más o menos las características generales que abarcan nuestra carrera de criminología. Y bueno, yo soy Jocelyn y me despido. Bye.